¿Dónde estamos? Entonces, habíamos dicho que la idea es plantear primero un enunciado. El enunciado, al plantearlo, representaría algo que supuestamente el cliente quiere. Una vez que tenemos el enunciado y lo tenemos bien entendido, tratamos de idear alguna solución. Esa solución que nosotros vamos a buscar o vamos a trabajar, la tenemos que procesar internamente, o sea, razonarla, buscarle la vuelta. Una vez que la encontramos, optimizarla para no tener tantos pasos extra, tanta cantidad de memoria en uso. Y una vez que hacemos eso, tenemos el algoritmo. ¿Bien? Una vez que tenemos el algoritmo, vamos a tener que pasar a la programación. ¿Bien? La programación la vamos a codificar con el lenguaje que más se ajuste a la necesidad. Si será un lenguaje web, será un lenguaje para aplicaciones de escritorio o celulares o lo que sea, ¿no? Pero los pasos son esos: enunciado, algoritmo y por último programación. Entonces, para poder representar una idea, o sea, una solución, lo que hacemos es trabajar con unos pequeños diagramas que cada uno representa alguna actividad. Nosotros habíamos visto en la clase pasada el, ¿cómo es? El rectángulo y el sobre. ¿Bien? O sea, la idea de esta clase es seguir trabajando con estos y por ahí, si llegamos, pasar a una estructura nueva. Entonces, a ver, que les voy a compartir la pantalla. Bueno, acá yo les tengo el Structurizr abierto. ¿Bien? La idea es, vamos a suponer, tengo que ver cuál de los dos números era más grande. ¿Se acuerdan que habíamos hecho ese ejercicio la clase pasada? No sé si lo tienen o no. Sí, profe. Bueno, yo ahora, sigue llegando gente. Ahora vamos a venir, vamos a plantear ese ejemplo. Acuérdense que el rectángulo me sirve para tres cosas. Para ingresar un dato a algún lugar o casillero de la memoria. Me sirve para mostrar lo que hay en un casillero de la memoria o mostrar directamente un mensaje. Y me sirve también para calcular y asignar. ¿Bien? Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, NA, NB. NA y NB representarían dos lugares o casilleros de memoria. ¿Se acuerdan que con el Excel, más o menos, les había hecho una representación de la memoria de la máquina? Entonces, podríamos pensar que la memoria de la máquina era un rectángulo así, que estaba subdividido en celdas, y podemos decir que NA es este casillero para mí y este NB es otro. ¿Bien? Entonces, vamos a pintarlo de color. La idea es que al interpretar esta orden, lo que va a pasar es que el primer valor va a parar a NA y el segundo valor va a parar a NB. ¿Por qué el primero y el segundo? Porque respetamos el orden que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, si yo acá cargo el valor 10. Me quedó ese flúor. Si acá tengo el valor 10 y acá tengo el valor, vamos a suponer, 4, cuando yo vaya a comparar, voy a estar comparando no el valor puntualmente 10 y el 4, voy a estar comparando el contenido de estas celdas. ¿Bien? Entonces, de esa manera yo voy a tener un algoritmo más flexible. ¿Cómo hago yo para comparar? Fíjense, con esta estructura yo no puedo comparar, el rectángulo no me sirve para comparar. Lo que a mí me sirve para poder comparar o hacer consultas son los sobres o los condicionales. Entonces yo acá tendría que preguntar si
NA es más grande a NB. ¿Bien? Entonces, si esto es real, si esto se cumple, yo lo que voy a hacer es mostrar NA. Caso contrario, voy a mostrar NB. Esto más o menos lo habíamos razonado ya en la otra clase. Entonces, si yo me fijo acá, NA tiene un 10. Y estoy preguntando si el contenido de NA es más grande que el contenido de NB. Si eso es real, va a venir por acá, por la parte verdadera, el true. Me va a mostrar el contenido de NA, o sea, el 10. Y por lo tanto, al mostrarme el contenido más grande, lo que está haciendo es indicándome cuál es el valor mayor. Si esto no se cumple, me va a estar mostrando el contenido de B. Ese ejemplo podría ser acá. Vamos a suponer si yo tengo un 14. Si yo ahí tengo un 14, entonces esta pregunta me daría falsa, vendría acá y mostraría el contenido de NB. ¿Bien? Que sería el valor más grande. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Es un repaso de la última clase. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, Sí, perfecto. Ok. Entonces, a ver qué pasa en el chat. Acá arriba. Yo entre esto y lo otro me pierdo. Bueno, sí, sí. Entonces, venimos acá. Y la idea ahora es ver qué cosas puedo plantear dentro del sobre como pregunta. ¿Bien? No puedo escribir cualquier cosa, porque generalmente tienen esa costumbre de preguntar cualquier cosa acá. Pero no se puede preguntar cualquier cosa, ¿por qué? Porque la máquina no entiende cualquier tipo de pregunta. La máquina entiende preguntas cuya respuesta pueda darse como verdadero o falso. ¿Bien? Yo acá no podría, y de hecho estaría mal preguntar así. NA es más grande que NB. Eso estaría mal. ¿Por qué? Porque la máquina no tiene ningún operador, ninguna forma de determinar qué quiere decir es más grande que. Ella entiende eso a partir de un operador de este estilo, de mayor. ¿Bien? Entonces, tengo que respetar cierta sintaxis que se llama, o cierto lenguaje, si quieren ponerle, para hablar todo el mismo idioma. ¿Bien? Después, yo acá nunca puedo plantear preguntas del tipo, ¿qué te parece si tal cosa? ¿Por qué? Porque la respuesta a esa pregunta no sería ni verdadero ni falso, sería una opinión y por lo tanto opiniones no se pueden resolver en este tipo de situaciones. ¿Eh? Eso está más relacionado con la inteligencia artificial que lleva otro tipo de algoritmos, ¿bien? Que se basan en la experiencia, en el conocimiento, en datos que están guardados. Es otra forma de trabajar. Entonces, acá lo que nos tenemos que centrar es en plantear preguntas dentro de los condicionales que tengan como respuesta un verdadero o un falso. ¿Para qué? Y para yo poder saber si voy por este lado o por este otro. ¿Bien? Entonces, los operadores que puedo usar son, yo ahí en el apuntecito les aparece, ¿eh? Están el mayor, el menor, el mayor igual, el menor o igual, el igual, ¿bien? Bueno, el igual en este caso es un... Bueno, esperamos cambiar el tipo. Sería un igual, no las comillas, pero sería un igual. Si no puede cambiar el formato de la celda.
y después tendríamos, ¿cómo es? El distinto. El distinto sería, en este caso, un menor, un mayor. Ustedes lo pueden llegar a ver al distinto también como un signo de admiración y un igual. Son las dos formas de plantear un distinto. ¿Distinto qué? Entonces, fíjense que cualquiera de estos operadores que yo use, siempre la respuesta va a ser o verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo A es más grande que B, y eso puede ser verdad o mentira. No hay, y es casi parecido, no. O es verdad o es mentira. Lo mismo que el menor, lo mismo que el mayor igual, menor igual, el distinto. Yo no puedo decir con el igual A es igual a B y que me diga y es parecido, está cerquita, no. O es igual o no. Y después tenemos, que estos son operadores de comparación, tenemos los operadores lógicos. Operadores lógicos hay varios, pero básicamente nosotros usamos el OR o el AND. O también, como podemos llamarle, el O y el I. Entonces, Profe, ¿para qué una me consulta. sirven? Sí, Eh, el distinto, digamos, el resultado hacia dónde iría, ¿hacia el verdadero o hacia el falso? si Supongamos son que, distintos va por el verdadero. ajá, Si ok. son, porque yo estoy preguntando si A es distinto de B. Entonces, si eso es verdad, va por el verdadero. Ah, buenísimo. ¿Eh? Gracias. Sí, sí. Gracias, De profe. nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay situaciones en las que yo tengo preguntas que son más complejas. No me alcanza con hacer una sola pregunta. ¿Bien? Vamos a suponer, eh, yo quiero ver de tres números cuál es el más grande. O en todo caso, si el primero es más grande. Vamos a hacer así. Entonces, vamos a suponer que yo ingreso tres números y quiero ver si el primero es más grande. ¿Cómo podría plantear esa pregunta? Y una pregunta podría ser, vamos a suponer que yo ingresé tres números y quiero ver si el primero es más grande. NA, NB y NC. Yo podría decir, bueno, si NA es más grande que NB, voy a agarrar y voy a preguntar ahora si NA también es más grande que NC. Y si eso es verdad, voy a mostrar un mensaje que dice el más grande fue el primero. Estoy mostrando un mensajito al usuario. ¿Bien? Acá vamos a poner mostrar el más grande no fue el primero. Y lo mismo para en el otro caso. ¿Eh? Vamos a ponerlo acá. Así. ¿Se entiende la lógica? Entonces, cargo tres números, me fijo si el primero es más grande que el segundo, y si eso es verdad, pregunto si el primero también es más grande que el tercero. Entonces así puedo decir que el más grande es el primero. Y en cualquier otro caso, ¿qué hago? Y digo, no, el más grande no es el primero, puede ser cualquiera de los otros, pero no va a ser el primero. ¿Se entiende la lógica esta? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, bien. ¿Y no se puede usar un AND directamente? Claro, eso ahora voy a esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me fijo acá, yo tengo dos preguntas para llegar a tener una respuesta. En este caso, yo podría simplificar esto si dijera, bueno, para que el primer número sea más grande, tiene que ser más grande que los otros dos. ¿Bien? Entonces, yo podría plantear esto como una única pregunta. ¿Y cómo hago? Y bueno, voy a tener que usar estos operadores, el AND o el OR. ¿Bien? ¿Cómo hago para usarlos? Vamos a plantearlo así. Es más grande que NC.
Fíjense que se me achicó mucho el algoritmo. En este caso yo estoy preguntando si NA es más grande que NB y además NA es más grande que NC. Esta pregunta también está compuesta por dos preguntas. ¿Bien? Y por lo tanto, si la primera pregunta es verdadero o falso y la segunda pregunta es verdadero o falso, el resultado va a ser o verdadero o falso. No hay otra alternativa. Por lo tanto, yo puedo plantear dos preguntas, tres preguntas, cuatro preguntas dentro de un mismo condicional. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Siempre las Muy bien. preguntas las voy a unir con un AND o un OR. Y ahora vamos a ver cuándo uso uno y cuándo uso el otro. ¿Mm? Por ahí eso parece medio, pero si van despacito, lo vamos a ir entendiendo. Entonces, en este ejercicio, de esta manera yo podría saber si el primero fue el más grande. ¿Bien? Con una pregunta combinada que está compuesta por NA es más grande que NB y NA es más grande que NC. Ahora, ¿cuándo yo uso el AND y cuándo uso el OR? ¿Bien? Fíjense que si yo acá esto lo cambio y pongo en vez de un AND un O, ¿qué va a pasar? Esto va a funcionar siempre y no necesariamente. ¿Por qué? ¿En qué situaciones yo vendría al verdadero? Si NA es más grande que NB y me dice que esta pregunta es verdadera, hago la próxima pregunta y me dice NA es más grande que NC y esa pregunta también me da verdadera. Entonces, con el operador O, yo estaría yendo al lado verdadero. ¿Cuándo estoy entonces yendo al lado verdadero? Cuando cualquiera de estas preguntas da verdadera. ¿Cuál es el problema? El AND y el OR tienen una diferencia importante, que nosotros acá vamos a hacer una tablita para que vean el ejemplo. Vamos a ponerle que esta es la pregunta 1, esta es la pregunta 2. Y este es el resultado de hacer pregunta 1 y pregunta 2. Entonces, la pregunta 1, ¿qué podría pasar? Que sea verdadera. Y la pregunta 2 también. Puede pasar que la pregunta 1 sea verdadera y la pregunta 2 sea falsa. Puede ser que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera, o que sean falsas las dos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaría si yo utilizo el operador y en cada una de estas? ¿Bien? Vamos a suponer que la pregunta 1 es NA mayor a NB y la pregunta 2 es NA más grande que NB. Pero yo le puse P1 y P2 para hacerlo más genérico. No siempre vamos a tener estas preguntas. Entonces, si estas dos son verdaderas y están unidas por el AND, ¿me voy a ir por el casillero del verdadero o del falso? Si yo vengo acá, están unidas por un AND, y yo digo, se cumple la primera y se cumple la segunda. ¿Voy por este lado o por este otro? Por el Voy a lado del decir, verdadero. claro, voy por el lado verdadero, porque se cumplen las dos y por lo tanto yo puedo decir que el más grande fue el primero. ¿Bien? Entonces me voy por el lado verdadero. Ahora, Profe, sí, en la segunda pregunta sería NA y NC. NC, sí, acá NC. Muy bien. Entonces tenemos acá, vamos a suponer que acá se me cumple la primera pregunta. NA es efectivamente más grande que NB, pero NA no es más grande que NC. O sea, no es más grande que el tercer número. ¿Por qué lado debería ir? ¿Decir que A es más grande o que no?
No. Que no. Que no. Que no, porque A es más grande que NB, pero no que NC. Entonces no puedo decir que el primero es más grande. Entonces, en este caso, yo me iría por el falso. Mientras que en este otro caso, yo digo NA no es más grande que NB, pero NA es más grande que NC. ¿Debería irme por el falso o por el verdadero? Por el falso. Por el Falso. falso, porque este es el Falso. mensaje que Falso. debería mostrar. Entonces acá vendría por el falso. Y acá, si no se cumple ninguna de las dos, ¿yo debería ir por el verdadero o por el falso? Falso. Por el Falso. falso, porque Falso. NA no es más grande que ninguno. Entonces, en este caso, me iría por el falso. Bien. Por lo tanto, acá se puede decir que si yo uno dos preguntas por el I, solamente voy a ir por el lado verdadero si se cumplen las dos. Bien. Por lo tanto, el operador I es como, puedo decirlo de alguna manera, muy exigente. Me exige que las dos sean verdaderas para poder ir del lado verdadero. Ahora, si yo analizo la misma situación, pero con el operador O. ¿Bien? Si yo analizo con el operador O, al analizar este ejercicio en particular con el operador O, no estaría en un montón de casos respondiendo bien. ¿Por qué? Porque el operador O no es exigente como el operador I. Al operador O le da lo mismo cualquiera que se cumpla, siempre y cuando se cumpla alguna. ¿Por qué? Porque no es tan exigente. ¿Bien? Vamos a plantearlo con un ejemplo sencillo. Vamos a ponerle y vamos a cambiar las preguntas. Por ahí lo entienden más fácil. Vamos a suponer que yo voy a un restaurante, ¿no? Y la primera pregunta me plantea la situación, o yo le planteo la situación al mozo y le digo, ¿tiene para comer pastas? Y acá tiene helado. Vamos a plantearlo así, por ahí lo entiende más fácil. Entonces, si yo le digo al mozo, mire, yo me voy a quedar si usted tiene pastas y tiene helado. ¿En qué caso me quedaría dentro del restaurante a cenar? En el único caso que tenga pastas y tenga helado. Si tiene pastas y no tiene helado, yo me voy. Si no tiene pasta, pero tiene helado, también me voy. Y si no tiene ninguna de las dos cosas, con más razón me voy a ir. Yo solamente me voy a quedar si tiene eh, las dos comidas, por decirlo de alguna manera. En cambio, si yo soy más generoso y le digo, mire, yo me voy a quedar si tiene pastas o si tiene helado. Con cualquiera de las dos cosas me conformo. ¿Bien? Al menos algo de lo que yo quiero comer. Entonces, si él me dice, sí tengo pastas y sí tengo helado, ¿yo qué haría? ¿Me voy o me quedo? Me quedo. Te quedás. Sí. Te quedás. Claro. Y si yo le digo, bueno, él me dice, mira, tengo pastas, pero no tengo helado. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? Te quedás. Me quedo. Claro, Te yo me quedás. quedo, porque no estoy siendo tan exigente. Yo al menos pido o una o la otra. Ahora él me dice, no tengo pastas, pero sí tengo helado. Bueno, también me voy a quedar, por lo menos el postre que me gusta voy a comer. Ahora, si me dice que no tiene ninguna de las dos cosas, ¿yo qué hago? Me voy. Quedás. Entonces, fíjense que si yo uno las mismas preguntas con un operador I, la única forma que yo vaya al verdadero es en una situación. Mientras que si yo las uno a las mismas preguntas por el operador O, la forma de que vaya por el verdadero se triplica. ¿Se entiende?
Estoy siendo mucho más Sí, profe. generoso. Entonces, en los problemas van a tener que prestar mucha atención qué tipo de operador usan para combinar las preguntas. ¿Bien? Fíjense que si yo en este ejercicio que estoy haciendo acá, en vez de I, uso el O, ¿qué estaría pasando acá? Vamos a suponer, si NA es más grande que NB, o NA es más grande que NC. ¿Bien? Vamos a darles valores así se entiende más fácil. Vamos a poner que NC está por acá. Y acá vamos a ponerle un 3. Vamos a ponerle un 7. Y acá vamos a ponerle un 13. ¿Qué estaría pasando acá? NA es más grande que NB. NA es más grande que NB, me dice que sí. O NA es más grande que NC. NA es más grande que NC. No. Según la tabla que vimos recién, al unirlas por el O, ¿estaría yendo por el verdadero o estaría yendo por el falso? Se Por cumplió el la verdadero. primera pregunta, pero no se cumplió la segunda. Me estaría yendo por el verdadero. ¿Por qué? Porque las uní con el O. ¿Estaría bien yo diciendo en ese caso que el más grande fue el primero? Sí. No. Bueno, No, no. no. No Claro. estaría No, bien. Porque el primero no fue el más grande. ¿Cuál fue? Fue el tercero. El Pero como tercero. se cumplió una de las preguntas, una única pregunta, a Lor, o en este caso a Lo, le alcanzó para decir que es verdadero. Por lo tanto, fíjense que con un solo cambio que hice, cambiar el operador este, ni siquiera las preguntas, cambié el operador, ya no estaría andando bien el algoritmo. ¿Se entiende el inconveniente? Sí. ¿Seguro? Entonces, tienen que prestar atención cuando vayan a unir preguntas, con qué operador lo hacen, porque quizás el algoritmo pinte muy parecido a la perfección, pero ese pequeño error ya estaría generando problemas. Nosotros en este caso estamos mandando un mensajito, el más grande, el más chico, lo que sea, pero si una máquina tiene que controlar algo o una grúa y nosotros al controlador le mandamos por error un no, quizá estaría soltando la carga en un momento que no corresponde y va a aplastar a alguien. ¿Eh? Vamos a suponer, hay gente abajo o hay un vehículo que lo suelte. Entonces estaríamos teniendo un problema ahí. Se cae el container arriba de alguien o arriba de un vehículo, porque con que se cumpla una de las dos condiciones estaría bien. Entonces, eso es lo que van a tener que prestar atención también cuando desarrollen algoritmos, cómo unen las preguntas dentro de los condicionales. Y acuérdense que las preguntas dentro de los condicionales que vamos a escribir siempre tienen que tener como respuesta un verdadero o falso. No podemos hacer preguntas referidas a opiniones o cuestiones de otro estilo. ¿Eh? ¿Alguna pregunta con eso? No, profe, perfecto. No, profe. ¿Seguro? Ya, profe. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ábrense la cartilla de ejercicios, esa que está en Moodle, y vamos a empezar con este ejercicio número 4. ¿Mm? Trátenlo de resolver, no sé, en papel o en el Structurizer si quieren. Después lo resolvemos acá y van comparando y me van diciendo los errores que encuentran. El ejercicio 4, vamos a arrancar con ese.
Bueno, ahí terminaron varios, no sé si terminaron todos. Bueno, uno de los que vi ahí había hecho sobre los ángulos, que es el 6. Digo, sobre los lados, que es el 6. Había que hacer el 4. Bueno, después vamos a ir viendo entonces cómo podemos determinar si a partir de los ángulos de un triángulo, si es rectángulo o no. Acuérdense que un triángulo rectángulo es que uno de los ángulos mide 90 grados. ¿Bien? Entonces, yo tendría que ver si cualquiera de los tres ángulos es de 90 grados. Acá no nos está pidiendo verificar que sea un triángulo. Entonces, para verificar que es un triángulo, tengo que ver que la suma de los ángulos dé 180. En este caso no me está pidiendo validar eso. Solamente nos restringimos a buscar si los ángulos, si alguno de ellos son de 90 grados. Entonces, una forma similar a la que habían hecho por ahí uno de los compañeros sería, vamos a poner, ingresar el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3. Bien. La forma de determinar si es un triángulo o rectángulo es preguntando si alguno de ellos es de 90 grados. Por lo tanto, yo tendría que preguntar si A1 es igual a 90. ¿Y qué debería hacer acá? ¿Unir las preguntas con un AND o unirlas con un OR? Con un OR. Porque en ningún caso, siendo un triángulo, va a tener los tres lados de los tres ángulos de 90 grados. Va a tener uno solo. Entonces, yo pregunto si el ángulo 1 es de 90 o, en caso que el ángulo 2 sea igual a 90, o el ángulo 3 sea igual a 90.
son 3 preguntas unidas con el OR. Entonces, en este caso, yo podría decir que es un triángulo rectángulo. Rectángulo. No es un triángulo rectángulo. ¿Se entendió la idea? Sí, profesor. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien no le salió? A ver. Bueno. Entonces, otra forma, acuérdense que un algoritmo, digamos, dijimos que era una secuencia de pasos que resolvía un problema. En este caso, yo puedo generar alternativos, algoritmos alternativos. Un algoritmo alternativo sería otro algoritmo que funciona, pero está planteado de otra manera. ¿Cómo lo podría plantear de otra manera? Y bueno, mira, yo no me di cuenta de usar el OR. ¿Qué hice? Y usé un condicional adentro de otro. ¿Bien? Entonces, esta sería una alternativa. Vamos a suponer que se llama, no sé, alternativa A o algo así. Vamos a grabar. Esto no. Vamos a ponerlo por programación. Lo tengo acá. Escritorio. Escritorio. 4A. Bueno, entonces, yo no me di cuenta de usar el operador OR. Lo que se me pudo ocurrir como alternativa sería hacer algo así. Entonces, ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Entonces, de esta forma, yo podría decir si el triángulo es rectángulo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? No utilicé la ventaja de tener un operador OR. Entonces, este algoritmo, más allá de responder si es rectángulo, el problema que estoy teniendo acá, si se fijan, es que vamos a suponer que el ángulo 1 es de 90 grados. Me muestra el mensajito que es un triángulo rectángulo. E inmediatamente después, ¿qué va a pasar? Va a venir acá y va a decir, el ángulo 2 es igual a 90 grados. ¿Tiene sentido que yo pregunte, siguiendo que esta dio verdadera? Para eso puedes poner el sobrecito en la F, en el falso. ¿Podría poner sobrecito qué? En el falso, donde sale Claro, falso, que te dicen de ahí a eso. Y ahí, si arriba te pone que no es 90, te pregunta por el otro. claro. Pero ¿se entiende Y el así problema va entonces? descartando. Estoy haciendo preguntas en casos para los que ya tengo una respuesta. Acá me dice, vamos a suponer que el primer ángulo es 90 grados y esto me da verdadero, voy a estar mostrando este mensaje y va a estar bien. Ahora, si ya mostré ese mensaje, ¿para qué sigo preguntando por lo demás? No tiene sentido, es como trabajar eh, de ganas. Entonces, ¿en qué caso tendría sentido preguntar si el segundo ángulo es igual a 90? Y cuando sé que el primero no lo es. Entonces, esto
yo lo debería sacar y ponerlo acá. Y si yo sé que el primero no es Esto, 90 y el segundo no es 90, voy a preguntar por el tercero. ¿Se entiende? Y Sí, sí. ahora, si no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, yo te puedo decir entonces, recién ahí, que no es un triángulo rectángulo. Entonces, el mismo algoritmo anterior lo tengo resuelto de esta otra forma, sin los operadores OR. Si ustedes ven este algoritmo y el otro, ¿a cuál le darían un abrazo? Y al OR. Al otro, porque además Al se otro, trabaja mucho menos. Mucha más fácil la lectura también. Claro. Bueno, eso pasa con eh, el software que ustedes van a encontrar el día de mañana cuando trabajan en alguna empresa y estén chequeando para hacer modificaciones, programas que hizo otro. Si ustedes ven, vamos a poner, este es un ejemplo muy cortito, pero si ustedes ven algoritmos de este estilo, y le van a decir, no, mira, el que programó esto es un desastre. No quiere decir que es un desastre porque no ande, sino porque es ineficiente y me está llevando a mí a tardar más tiempo en entender algo que en realidad se podría haber hecho mucho más sencillo. Y si a vos te lleva más tiempo entender algo que en realidad se hizo más sencillo, que dice que vos estás más tiempo sentado en la silla tratando de descular o de entender algo que lo podrías haber resuelto en 10 minutos. Entonces, eso le cuesta tiempo a vos y plata a la empresa. Entonces, más allá de que la cosa funcione, hay que tratar de que funcionen bien. Entonces nosotros, o con Ana, cuando estemos corrigiendo exámenes, por ahí vemos esto y decimos, sí, cumple lo pedido. Bueno, pero esto es un 8, lo otro es un 10. ¿Se entiende? Porque más allá de que funcione, vamos a tratar de buscar que aprendan a ser eficientes. ¿Mm? Bueno, ¿se entiende la diferencia? Sí, Sí, profe. profe. Igualmente, fíjense que hay muchos algoritmos para ejercicios bien cortitos. Imagínense algoritmos más complejos, más grandes, van a tener muchas más versiones posibles. ¿Eh? Bueno, eh, no sé si alguien quiere preguntar algo de esto o seguimos con otro ejercicio. Ahora todo bien, profe. ¿Sí? Todo bien. El problema es que somos como Todo bien. 70, 80 y hablan dos. No sé si todos los otros entienden. ¿Qué dicen? ¿Que entienden todos los otros? Sí, 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 por ahora sí, se entiende todo. ¿Entienden Claro, todo? Se entiende, pienso profe. lo mismo. ¿Se entiende, profe? Se entiende todo, Josh. Bueno, Sí, se entiende, profe. Algo se sí, que entiende. después me voy a dar cuenta en el examen, a ver si entendieron o no. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí. Nosotros en este caso no lo estamos ejecutando, Ajá. pero en el caso de el OR, no sé si me lo voy a explicar bien, Sí. pero vio que poníamos mostrar y siempre como que escribimos la variable. Por ejemplo, en este caso pondríamos mostrar a 1 porque es verdadero. Pero cuando es OR, ¿qué variable ponemos? En caso de que se dé uno solo. Ah, ya te entendí. No sé si me Nosotros, expliqué bien. sí, más o menos te entendí porque algo a veces pasa. Nosotros acá no estamos mostrando variable en este caso. Estoy mostrando solamente un mensajito. ¿Bien? Claro, porque en ese caso Pero, si lo ejecutamos va a tirar un error ahí. no, esto, o sea, no le sé a ver, la sintaxis del... Creo que va a tirar un error, pero creo que es arriba, por los inputs que están entre paréntesis. Va, a mí me Sí. tira error si Sí, lo pongo por entre ahí paréntesis. pueden Sí, sí, cambiar es el verdad. lenguaje de acá. A ver si me acuerdo cómo era. Señalar las variables. No, Era en preferencias, me parece. preferencias. Sí, porque había una Sí, para cambiar el, nombre de los digamos, elementos. Claro, acá creo que era. Por ejemplo, ustedes pueden cambiar yo el ingresar. ¿Dónde estaba acá? Era el input. No, este no era. No, ahí no es, profe. No, había uno que era parser, me parece. Acá. Entonces acá le puedo decir que para mí, vamos a suponer, un condicional, un if,
que me lo interprete como un sí. ¿Está? O se puede decir que un mientras en vez de while. Bueno, después vamos a ver estas estructuras más complejas. Entonces yo acá en vez de input podría poner ingresar. Entonces al ingresar lo va a interpretar como una orden. Y este va a ser mostrar. Todos los diagramas. Fíjense que cambió los colores. Entonces yo así le puedo ir indicando cada una de las estructuras. Bueno, el asunto era que ella preguntaba, ¿qué pasa si yo en vez de un mensaje quiero mostrar una variable? ¿Cuál variable muestro? En este caso a nosotros no nos pide el enunciado mostrar una variable en particular. ¿Bien? Pero, vamos a suponer, si yo mostraría así, y si yo mostraría, en este caso, A2, y en este otro caso, A3. Si yo hago esto así, a la persona lo que le aparecería en pantalla sería 90, y si cae acá le aparecería 90, y si cae acá le aparecería 90. Igualmente se quedarían sin saber qué ángulo fue. Si yo quiero mostrar el ángulo que cumplió ese requisito, debería nuevamente mandar un mensajito diciéndose el primer ángulo es de 90 grados. Y acá un mensajito similar diciendo que es el segundo ángulo de 90 grados y acá el tercer ángulo de 90 grados. Entonces así la persona podría saber qué ángulo fue el que determinó que es rectángulo. Esa sería una situación. Ahora, yendo al primer ejercicio, la primera versión que les había hecho, ¿dónde está acá? Esto vamos a hacer, vamos a dejarlo ahí. Archivo, grabar como 4B. Vamos a abrir 4A. En este caso, al hacer todas las preguntas juntas, no estaría pudiendo mostrar o decir cuál es el ángulo de 90 grados. ¿Por qué en el otro sí? Porque yo lo tengo todo discriminado. Tengo un condicional para cada pregunta. Acá tengo un único condicional para todas las preguntas. Por lo tanto, si la pregunta da verdadero, no sabría decir cuál de todos ellos es el que mide 90 grados. ¿Bien? Pero como este enunciado no me solicitaba eso, puedo recurrir a esta situación y a este esquema. ¿Bien? Si el enunciado me hubiera dicho indique qué ángulo midió 90 grados, yo ya debería plantearme la otra versión, porque es con la que tengo posibilidad de decir cuál fue. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para este enunciado, este algoritmo es mucho más eficiente que el otro. Ahora, si yo el enunciado lo cambio y digo, quiero saber cuál fue el que midió 90 grados, ya este algoritmo dejaría de ser el mejor, pasaría a ser mejor el otro. Porque yo en este no tengo posibilidad de decirte cuál fue. Todo depende del enunciado, ¿se entiende? Sí, Sí, profe. Si yo acá quisiera saber cuál fue, ya lo tengo que agrandar al ejercicio. Y acá adentro, en vez de mandar este mensajito, debería hacer otros condicionales preguntando si A1 fue el que midió 90 y otro condicional si A2 fue el que midió 90 y así. Me quedaría con la segunda versión, pero el algoritmo, el enunciado no me pedía eso, por lo tanto me quedo como este que es el mejor. ¿Mm? Estamos hasta ahí. Por eso siempre, es lo que les decía la clase pasada, lean bien los enunciados. Más vale perderse tiempo en leer el enunciado y entenderlo
antes que ponerse a programar y andar adivinando. Porque por ahí resuelven otra cosa que es la que se imaginaron ustedes, pero no la que decía el enunciado. ¿Mm? Bueno, estamos hasta ahí. No sé si tienen más dudas o algo. Pasamos a otro. No, Sí, no. profe. Todo joya. No, hasta ahora Bueno, está bien. Continuemos. Entiendo. vamos a pasar a otro. Tenemos, bueno, este lo hicimos en clase. Se cargan dos valores y ver cuál es el mayor. Bueno, ese ya lo tenemos. Y tenemos, vamos a hacer este, que había uno de los compañeros que se había adelantado y hizo el 6. Bueno, vamos a tratar de hacer el 6. ¿eh? El 6 me dice, bueno, léanlo, vemos a ver qué resuelven y lo corregimos. Profe, Eso lo hicimos en los cursillos, profe. El 6, bueno, ¿lo entendieron? Sí. profe. Sí. Yo no estuve en los cursillos, si lo puede explicar. Sí, bueno, trata de resolverlo y Bueno, ahora lo corregimos. ¿eh? bien. Tengo una pregunta. Sí, Si dice ingresadas las medidas, es que ya tendría que haber una variable con esa medida. No, tengo que preguntar la medida. ingresadas las medidas que sí, la idea es que te la ingresen, o sea, que te las den. ¿eh? Ah, ok, ok. Sí, sí.
¿Ya estamos? ¿Se puede corregir? Yo ahí lo estoy terminando. Bueno. Ahí está, profe. Ya le mandaron un par de tareas. Ah, bueno. Ok, ok. Vamos a venir acá. No vale mandarlo del cursillo, che. Son tramposos. A ver. Bueno, este se podría simplificar. Este que estamos viendo acá, que de Prat. A ver, vamos a ver este.
Simplificar en el sentido de las preguntas. Profe, ¿hay que mandarle el trabajo? No, no, no. No, esto es para el que tenga duda. Igualmente son tantos que no podría ver todo. Claro. Sí, sí. Pero más o menos el que tenga duda por ahí me pueden consultar. Sí, está bien. ¿Será posible? Ujú. Sí, bueno, acá habría que ver porque si M1 es distinto de M2 y M1 es distinto de M3, quizás M2 y M3 sean iguales. No puedo decir que es escaleno. ¿Se entiende? Sí, profe, es mío. Ah, bien, ahí Esa entendí la sería duda. por ahí para chequear. Bien. Bueno, y después que me mandaron... no sé, sí, está bien. Bueno, vamos a cerrar. Eh, vamos a cerrar. Entonces, vamos a partir con el primer ejercicio. Tenemos lado 1, lado 2, lado 3. Entonces acá van a poder tener, así como me mandaron ustedes, hay un montón de combinaciones posibles. Yo para saber, por ejemplo, podría arrancar pensando o analizando si es equilátero. Quizás otro arrancó pensando, no, voy a buscar si todos los datos, todos los lados son distintos en vez de si son todos iguales. Entonces el algoritmo va a ser muy diferente las preguntas que va a tener adentro, pero la estructura va a ser muy parecida. Entonces yo voy a pensar primero en tratar de encontrar si tiene todos los lados iguales. Pero para saber que tenga todos los lados iguales, yo debería preguntar si L1 es igual a L2 y además que L1 sea igual a L2, a L3 digo. Entonces yo en este caso, si pasa esto, que los tres lados son iguales, yo acá sí podría decir que es equilátero. ¿Eh? Entonces, acá. Entonces, en este caso yo puedo deducir que es equilátero. ¿Por qué? Porque L1 va a ser igual a L2 y L1 también es igual a L3. Por lo tanto, son los tres lados iguales. Ahora, ¿qué estaría mal? Que planteen algo así. ¿Por qué esto estaría mal? Conceptualmente es la misma idea. Pero ¿qué pasa ahí? No estamos usando los operadores que se utilizan para poder programar. Por lo tanto, yo en un lenguaje de programación nunca podría expresar algo así. Debería desglosar esa pregunta en dos y recién ahí la podría desarrollar. ¿Eh? Entonces, preguntas de este estilo estaría mal. Acuérdense que cada pregunta que yo haga en algoritmia tiene que tener dos operandos y un operador. Acá tengo tres operandos y dos operadores en una misma pregunta. Entonces esto estaría mal. Yo como debería hacer, debería expresarla así.
desglosar la pregunta en dos y unirla con un AND. Esto sí está bien, lo anterior estaría mal. ¿Mm? Entonces, pregunté si son iguales los tres y mostré que es equilátero. Ahora lo que voy a analizar es, no sé, se me ocurre a mí, si son los tres distintos o si hay combinaciones de dos iguales. Eso depende de cada uno. Si yo quiero saber si son los tres distintos, ¿yo qué debería hacer? Que L1 sea igual, bueno, distinto, vamos a ponerle, a L2, y que L1 sea distinto de L3, y que además L1, L2, digo, sea distinto de L3. ¿Bien? Esta sería una forma de decir que todo esto es escaleno. Y si no fue equilátero ni escaleno, no voy a preguntar si hay dos lados iguales, porque es obvio que sí. No se cumplió esta ni esta, así que evidentemente va a ser isósceles. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Comprendo. Si alguno hizo tres condicionales, quiere decir que hay uno de más. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Y porque si yo a esto lo planteo acá adentro, ¿bien? Esto lo El saco. falso te queda sin nada. A Claro. mí me pasó eso. Si a ustedes Yo, les profe, le queda puse que no corresponde con ningún triángulo. con ningún triángulo. Ah, Bueno, sí, pero podría es ser que también. siempre algo va a pasar. Nunca te va a caer ahí. Claro. Porque los lados van a ser o iguales o distintos, pero algo van a ser. Entonces en algún casillero de estos tres caería. Nunca te va a venir acá. ¿Mm? Es que el ejercicio tiene solo 3 opciones también. ¿Se entiende O la sea, idea? Sí, sí, sí. Entonces, Sí, si a sí, ustedes les queda un condicional con uno de los falsos vacío, quiere decir que no es que esté mal, pero analícenlo bien porque muy probablemente se hayan excedido en la cantidad de condicionales o de sobres que pusieron. ¿Bien? Sí, profe, yo hice, o sea, hice el total y después del total, bueno, le puse el if. Tres if puse. ¿Y, No sé y si cuál están. sería O el sea, total? total igual 180, total igual 90, total igual 60. Pero 80, 90, 60, pero esos son ángulos. Claro, o sea, Estos son lados. claro, me equivoqué. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, fíjense ahí, acuérdense, lean bien el enunciado para no estar resolviendo otra cosa. ¿Alguno más tiene duda de algo? no. Nada, nada. No, 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 pues. profe. No, profe, no. Bueno. Voy acá. Bueno, vamos a pasar a hacer otro. A ver. Eh, Bueno, este si lo pudieron hacer, el 7 pueden hacer. El 7, acuérdense que los impares yo se los resolví, están al final de la cartilla. No, eso es por si quieren hacerlos en casa, ir practicando. Nosotros vamos a ir respetando la cartilla como para poderlos hacerlo en clase y no que estén abocados a buscar el final para ver cuál es la solución. Pero así que sin mirar la solución, vamos a traten de resolver el 7, así después lo corregimos acá. ¿Eh?
No logro poder hacerlo, profe. Bueno, todavía hay tiempo. Buenísimo. Una pregunta, profe. ¿A qué se refiere cuando dice presentarlos en orden creciente? En orden, a ver, ¿qué dice acá? De menor a mayor. Claro, yo entendí de menor a mayor. El En tema es que orden no sé cómo creciente, que lograr claro, que quiere nos decir que Claro, muestre. ¿cuál es crece. la utilidad de presentarlo así? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué signo se La utilidad utilizaría? es que te lo pide. Claro, Claro, sería pero algo no. así. Tendríamos que poner mayor. Tendrían que mostrarlos en forma ordenada de menor a mayor. Ah, ok, ok. ¿Eh? Gracias. De nada.
Y ya estamos, ¿se puede corregir? Está en proceso, pero va bien. A ver. ¿Listo? ¿Corregimos? Bueno, este Sí. estaría bien, este que está acá. Yo estoy haciendo. Es una posible solución. Bueno, si quiere analizamos este, no hay problema. Ahora tengo ganas de hacerlo. Se escucha muy bajito, pero Sí, profe. bueno. Entonces, Dale. nosotros venimos acá. Bueno, te lo vamos a sacar. Tengo que ingresar los tres. ¿Eran lados? Ya no me acuerdo. Sí, los valores. Bueno, eran valores. Bueno, tenemos tres valores. Bien. Me dice el enunciado que yo tengo que asegurarme de que los tres valores sean distintos. Si yo vengo acá, eh, constatar que los tres valores introducidos sean distintos entre sí. ¿eh? Y me dice presentar un mensaje en caso de eso. Entonces, tenemos acá, cargo los tres valores y me tengo que asegurar que sean distintos. ¿Bien? Entonces, la forma de asegurarme es preguntando si esto o esto. L2, L3. Entonces, si alguno de los lados es igual a otro, yo directamente voy a decir que los valores deben ser distintos entre sí, porque eso es lo que me pedía el enunciado. Una vez que yo ya sé que son distintos entre sí, o sea, estaría en esta situación de acá, lo que debería verificar es empezar a tratar de resolver el problema de cuál muestro primero, cuál muestro segundo y cuál muestro en tercer lugar. Entonces, a mí me tenía que aparecer ordenado de menor a mayor. Por lo tanto, yo acá debería preguntar, y para eso voy a tener que usar un condicional, ¿cuál es el más chiquito de los tres? Entonces, yo no puedo escribir acá cuál es el más chiquito de los tres. Tengo que pensar alguna manera de ver cómo encuentro el más chiquito. Una forma es ver o analizar si el primero es el más chiquito. Entonces yo podría decirle L1
es menor a L2 y además L1 es menor a L3, si eso pasa y me da verdadero, ¿qué quiere decir? Que L1, ¿qué es? Es el más chiquito de todos. Entonces a L1 lo debería mostrar en primer lugar. Lo que no sé es cuál muestro en segundo lugar. Para saber cuál muestro en segundo lugar, ¿qué debería hacer? Debería preguntar de los otros dos que quedan, ¿cuál es el más chiquito? Entonces, si esta pregunta me da verdadera, ¿qué quiere decir? Vamos a pensar qué pasa si yo llego acá. Si yo llego acá, ¿qué quiere decir? Que esta pregunta me dio verdadera. Y si esa pregunta me da verdadera, ¿cuál es el más chiquito? El de 1. Y si yo llegué acá, también, ¿qué dio verdadero? Esta otra pregunta. Esa otra pregunta, ¿qué implica? Que L2 es más chiquito que L3. Entonces, yo acá debería mostrar primero L1, porque sé que es el más chiquito. Después, ¿qué mostraría? L2. Y después L3. ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí, sí. Porque yo llegué a esta situación gracias a que esto me dio verdadero, y si eso da verdadero, quiere decir que el más chiquito es L1. Y también llegué acá porque esta dio verdadero, que quiere decir que L2, que es más chiquito que L3. Entonces la muestro en este orden. ¿Bien? Ahora, si yo llego a caer en este casillero, quiere decir que se cumplió esta pregunta, pero esta no. Y si se cumplió la primera pregunta, ¿qué quiere decir? Que el más chiquito es L1. Ahora, si no se cumplió la segunda, ¿qué quiere decir? Que el más chiquito, ¿cuál es? L3. Entonces yo debería mostrar L3 acá y L2 ahí. ¿Se entiende cómo se va deduciendo? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. entonces con la misma lógica yo debería ir completando este casillero de acá. ¿Mm? ¿Qué pasó o qué pasaría si yo estoy acá? Si yo estoy acá, pasa que, o puedo deducir, que L1 no es el más chiquito. Entonces, ¿quiénes serían el más chiquito? ¿O L2 o L3? ¿Se entiende? Yo debería Sí. preguntar acá, vamos a preguntar, acá me dice L1 no es el más chiquito, entonces voy a preguntar cuál es más chiquito de estos dos. ¿Bien? Entonces yo acá podría preguntar, vamos a hacer así. Entonces venimos. Llegué a esta situación. Sé que L1 no es el más chiquito. Me fijo entre L2 y L3. Si esto me da verdadero, ¿qué quiere decir? Que L2 es el más chiquito de todos. ¿Bien? Ahora, ¿qué me faltaría a mí a preguntar ahora? Si L1 es más chico que L... Claro, si esta pregunta me da verdadera, ¿qué quiere decir? Que yo debería mostrar L2 primero porque es el más chiquito, después L1 y después L3. ¿Bien? Ahora, si Sí. yo caí de este otro lado, ¿qué quiere decir? Que L2 es el más chiquito, pero L3 es más chiquito que L1. ¿Se entiende? Fíjense que Sí, ya profe. estoy analizando todas las combinaciones posibles. ¿Qué me faltaría ahora? Ver las L3. situaciones en que L3 es más chiquito que todos. O sea, que L3 pasa adelante. Eso se analiza acá. ¿Y cómo analizo eso ahí?
Y bueno, si yo llegué a esta situación, ¿qué quiere decir? Que esta me dio falso. Y por lo tanto, ya puedo decir que L3 es más chiquito. Lo que no puedo decir es cuál es más chiquito entre L1 y L2. Entonces vamos a poner uno similar acá. Y voy a poner L1 con L2. Y voy a decir, bueno, si estoy acá, quiere decir que L3 es el más chiquito de todo. Así que L3 lo voy a mostrar adelante. Después me quedaría L1 y L2. Y si estoy de este otro lado, quiere decir que L3 ya sé que es más chiquito. Lo que me faltaría sería mostrar L2 y L1. Y ahí se termina el algoritmo. Esta es una manera y otras, pero bueno, por ahí así se entiende más fácil. L1 menor que L2 ya se analizó arriba. ¿Qué cosa? L1 menor que L2 ya fue analizado arriba, ¿o no? L1 menor que L2. Ah, acá sí, cuando esto da falso. Sí, sí, es verdad. Ya podría omitirlo. Pero, profe, ahí en la primera, no debería cumplir las dos. O sea, tiene que cumplir con que L1 sea menor que L2 y L1 sea menor que L3. Pero no puede ser que L1 sea menor que L... Ah, no, sí, no, está bien. ¿Cómo se podría resumir entonces ahí? Y podemos empezar a sacar, ya se lo planteé ahí como para que tengan más claro todo. Mientras más preguntas por ahí en este ejercicio se van a marear menos. Yo lo hice Pero, parecido. ¿eh? Yo lo hice parecido el ejercicio. Sí, sí, hay parecido. Se pueden emitir preguntas. Por ejemplo, lo que le decía el compañero acá. Yo ya pregunté si L1 es más chiquito que L2 y L1 es más chiquito que L3. Si esto me da falso, quiere decir que ninguna de las dos se cumplió, o al menos una. Yo ya podría omitir una de las preguntas. ¿Eh? Y así No, vas. porque si después, o sea, puede ser que en esa condicional L1 sea menor que L2, Claro, y pero la otra no. L1 sea... Se Entonces me cumpla, tira para que el se falso cumpla y tengo que uno. volver a preguntarlo, porque no lo sé. Sí, para matar la pregunta es. Pero se va entendiendo cómo se va desglosando. Ustedes tienen ¿Se que puede analizar. simplificar un Fíjense poco que más o es imposible? no, podés plantearlo, incluso podés plantearlo a la inversa. Podés empezar a preguntar diferente. Podés preguntar por el más grande e ir mostrando al revés, siempre y cuando en orden esté creciente. ¿Eh? Yo pregunté cuál estaba en el medio. ¿Qué cosa? Yo pregunté si A estaba en el medio. Si A estaba en el medio, Si el primer valor está en claro, el medio. preguntar en vez de Y los ahí sí. extremos, vas preguntando por si un valor está en el medio de los otros Me dos. quedó igual, pero para el otro lado. Porque en vez de poner si Esta pregunta la son iguales, invertiste, puse si todos eran que distintos. son distintos, ¿sí? Por Entonces eso, me quedé variantes lo van a de... tener muchísimas. O sea, abarcar Pero todo todas es parecido. imposible. Pero tienen posibilidades de, o sea, algoritmia, mientras más complejo sea el algoritmo, más versiones van a tener, porque hay más posibilidades de resolverlo de manera diferente. Pero a mí lo que me interesa en este caso es que hayan entendido cómo ir analizando parte por parte, ¿bien? Más allá de buscar un óptimo o no, ir analizando las posibles situaciones y cómo voy descartando situaciones. ¿Eh? Fíjense que yo, por ejemplo, con una pregunta de este estilo, yo ya sé que si esto se cumple, el más chiquito
es L1. Por lo tanto, ese lo tengo que mostrar primero. Lo que me queda analizar son los otros dos. ¿eh? Y así voy descartando preguntas extras. Pero bueno, hay versiones, va a haber 10 millones de esto. Incluso no sé si coincide con la que les di en el apunte. ¿Alguna duda de este? ¿O que no lo hayan No, profe. entendido? No, 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 se no, entendió bien. No, No, profe, se bien. entendió. ¿Sí? Todo bien, Muy profe. Bueno. Todo bien, ¿Eh? profe. Buenísimo. Bueno, entonces la clase que viene vamos a seguir. Acuérdense que ahí me mandaron un mail de administración que no sé si eran primer año o segundo, no sé quién pidió tener un recreo entre las virtualidades, pero no, Sí, yo le mandé un mail a Georgina. claro, La entonces verdad que es ahí, una muy buena idea, porque te voy a aprovechar cuando se distraen los profesores para ir al baño. Que puedas entrar gente y así. sí, entonces me dijeron que bueno, que el turno de que empieza a las 6 termine 10 minutos antes, así que ahí terminaríamos 8 menos 10, y que el turno que sigue empiece un ratito más tarde. Así que no van a ser justo las exactas, las 8, vamos a empezar, no sé, 8 y 5, 8 y 10, por ahí, los viernes. Ok, ok. Así Perfecto. tienen 15, 20 Ahora, minutos profe. ahí de Perfecto, vacaciones, de profe. recreo. Listo, profe. ¿eh? Apoyo. Chao, profe. Bueno, Gracias, profe. nos Bueno, buenas vemos, noches, buen suerte. fin de semana. Igualmente. Chao, profe, hasta Buen fin de, luego. profe. Chau. hasta Buen fin de, luego. profe. Hasta luego. Chao, Nos profe, hasta vemos. luego. Buen fin de profe. Igualmente, suerte. Profe, una consulta. Sí, ¿A la clase a dónde la va a subir? y ahora cuando vean, cuando vuelva Ana, le voy a preguntar dónde estaba subiendo ella las de los cursillos, así las tienen todas en el mismo lugar. Yo mientras Ah, tanto las bueno, guardo. gracias. ¿eh? Ok, gracias. De La nada. profesora la Chau, estaba chau. subiendo a su canal de YouTube, profe. Al canal de ella. Claro, yo ahí Sí, no tengo acceso, así que por eso. se lo doy. Yo después las Perfecto. clases las estoy bajando acá en la compu. Perfecto. Saludos, buen fin de. Bueno, igualmente.